Gloria a Dios, amén, aleluya, bendiciones para todos. Amén. Amén, amén. Estamos bendecidos, ¿cierto? Amén. Y prosperados. Amén. Amén, gloria a Dios. Sabemos que Jesús tomó o eligió sus discípulos de diferentes estilos de vida, ¿cierto? Habían pescadores, habían agricultores, habían pagadores de impuestos. Sobre todo. Sobre todo, ¿no? Porque aquí todo lo que escuchamos, otro impuesto por aquí, impuesto por ahí, impuesto por ahí, tenemos que pagar. Amén. Jesús pagó impuestos con Pedro. Yes. Y cuando nos acuerda que Pedro en la película mandó a pescar a Pedro para pagar el impuesto, cuando Pedro estaba asustado porque necesitaba pagar el impuesto. Y eso le dijo, pues vaya y eche el anzuelo allá y el primer pescado va a traer una moneda ahí, con eso pagar para ti y para mí. ¿Sí ves? Amén. Entonces, él cogió a estos hombres y los entrenó. Lo entrenó privadamente. Y después lo llevaba en público, ¿cierto? Y él hacía, Jesús predicaba y hacía. Y los discípulos observaban lo que Jesús estaba haciendo. Amén. Entonces, como buen maestro, Jesús entrenó a sus discípulos. Okay. Lo entrenó en privado y en público cuando Jesús estaba haciendo. Ellos estaban observando, estaban aprendiendo. Ellos estaban aprendiendo eso. Porque eso es un entrenamiento. Okay. Porque Jesús sabía que después de que muera la cruz y resucitara iba a estar a la diestra de Dios Padre. Y nosotros, los discípulos de él, íbamos a estar aquí en la tierra. El trabajo no terminó con Jesús. Amén. El trabajo continúa. Amén. Yes. Porque hay personas que necesitan ser salvas. Amén. Y nosotros necesitamos ser renovados. Amén. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo lo renovamos? Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la estudiamos. ¿Cierto? Entonces, Jesús preparó a sus discípulos para esta tarea. Amén. Amén. Aleluya. Entonces podemos ver en Mateo, en el capítulo 10, vamos a comenzar ahí. En Mateo capítulo 10, ya sabemos que él preparó a sus discípulos, los escogió, los preparó. ¿Amén? Podemos decir que los entrenó. Amén. En Mateo capítulo 10, en el versículo 1, vamos a comenzar en el versículo 1. Amén. Nos dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Estos son los 12 primero que él entrenó, ¿cierto? Amén. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Él le dio la autoridad, ¿cierto? La autoridad que él les dio no estaba escrita en un papel. No sintieron emoción de nada, no que tenían que creer. Amén. Como nosotros tenemos que creer. Amén. Ellos nos la dio, porque somos discípulos todos nosotros. Nosotros creemos en Jesús, somos discípulos. Amén. Y hemos venido siendo entrenados a través de qué? Del tiempo que hemos estado en la iglesia aprendiendo la palabra de Dios y también por el Espíritu de Dios lo enseña a nosotros privadamente, Amén. como Jesús hizo con sus discípulos. Entonces, los discípulos creyeron, ¿cierto? Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen afuera, les dio autoridad. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio la autoridad. Amén. Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ellos no les dieron un diploma, se graduaron, ahora vayan, hagan, no, ellos tenían que creer. Porque el Señor no les dio un diploma, ya se graduaron, ya los entrené, ahora vayan a practicar de la teoría a la práctica. No, ellos tenían que creer. Amén. Ahora los creyentes creen que quieren recibir un papel, creen que el papel lo va a hacer a tener autoridad. No, si tú no crees no hay autoridad. Amén. Versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces, aquí están los nombres de los primeros 12, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, este es el cobrador de impuestos. Le llaman publicano, le llaman el cobrador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por su nombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que también
le entregó. Entonces, hasta Judas Amén. fue uno de los primeros. Él fue entrenado. Él fue entrenado como discípulo. ¿Para qué? Para ya predicar y para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Judas. Amén. Amén. ¿Ok? Recuerden, muchas personas en Jesús, pero Jesús eligió primero 12. Esos 12 lo entrenaba primeramente en privado para mandarlo en la misión. Amén. Versículo 5 dice la palabra de Dios. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Sí, el Señor es claro. Cuando Él lo manda a uno a algo, le da instrucciones para que uno sepa qué es lo que va a hacer. Amén. Para que no esté por ahí. No, Él le da instrucciones, Él es claro. Amén. Aleluya. Instrucciones diciendo: por caminos gentiles no vayas y en ciudades samaritanas no entres. Entonces, las instrucciones que le dio Jesús a sus discípulos, a estos primeros 12 discípulos. Versículo 7 dice: y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Sana enfermos. Recuerda que ya lo había preparado, dice el primero de Dios, que él ya sus 12, Él los preparó y les dio autoridad. Amén. Para echar afuera espíritu inmundo y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Ok? Entonces, a lo que Él los preparó, a lo que Él los entrenó, ahora lo vayan y practiquen. De la teoría a la práctica. Amén. ¿Sí? Es como el que va a la universidad. Algún día tiene que practicar lo que aprendió. Amén. La teoría a la práctica. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, lo entrena, ¿cierto? Pero algún día tenemos que practicar lo que entrenamos, lo que nos enseñó, lo que fuimos entrenados. ¿Para qué fuimos entrenados? No podemos vivir nomás de la teoría. Amén. Que esto dice la palabra de Dios, que así dice la palabra y no vamos a hacer nada. Versículo 7 de nuevo. Y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. No cobre por este servicio. Aleluya. No cobre por este servicio. Ok, entonces, ¿usted cree que Jesús no cree lo que les digo a ellos? Amén. Jesús creyó. Dios, lo que le estoy mandando a decir, yo no estoy hablando por hablar, estoy diciendo, vayan a hacerlo porque sé que ustedes lo pueden hacer, porque yo le he dado la autoridad, no solo le he dado la autoridad, sino que ya los entrené y ustedes me vieron y me han visto ustedes hacerlo. Amén. Vayan y hagan. Amén. Entonces el problema ya no era de Jesús, era de los discípulos, tenían que creer y hacer. Amén. Ir y hacerlo porque creyeron. Porque todos tenemos autoridad en el nombre de Jesús, los creyentes, pero creemos que la tenemos. Amén. Ella nos la dio. Amén. Vamos a ver si los discípulos creyeron. Vamos a ver. Aleluya. Entonces sigamos leyendo. Entonces vimos que sí, que fueron Jesús, ellos creyeron. Y si seguimos leyendo, pues vamos a seguir aquí en Mateo, vamos a parar ahí en Mateo. Pero vimos que ellos fueron, hicieron lo que Jesús les dijo. Ustedes creyeron. Porque ellos echaron fuera demonios, sanaron enfermos cuando fueron y predicaron, el reino de Dios se acercaba. Ellos lo hicieron porque ellos volvieron a Jesús y le comentaron todo lo que habían hecho. Amén. Entonces, sí creyeron. Sí creyeron lo que Jesús le había dicho. Sí creyeron lo que Jesús les mandó a hacer. Ellos fueron en la autoridad de Jesús a hacer lo que, para lo cual lo habían preparado, ¿cierto? Jesús lo había preparado para eso y ellos, bueno, y lo hicieron. ¿Por qué? Porque creyeron. Amén. Porque no había escrito ningún papel, ¿cierto? Sino que tenían que creer por fe. Amén. Ellos creyeron. Podemos estar entrenados y sobreentrenados, pero si no creemos, no va a pasar nada. Amén. 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 Ya vemos, queremos compensar con otras cosas, ¿cierto? Pero no, solo tenemos que creer. Amén. Pasemos a Lucas 10. Porque no solo fueron los 12 que él entrenó y envió, después entrenó otro grupo. Amén.
y lo entrenó para lo mismo. Okay. Lucas 10. Comencemos en el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Dígame cuando esté ahí, Lucas 10. Amén. Dice, después de estas cosas, designó el Señor, el mismo Jesús, el Señor, también a otros 70. Ahora hay más. Amén. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. O sea que a estos 70 ya él lo envió a la ciudad que ya Jesús sabía que él iba a ir después. Amén. Él lo envió a esos 70. 70 que habían preparado. ¿A quién los preparó? Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros. Quiero que le pongan cuidado. Los obreros pocos, más los obreros pocos. ¿Sí ven? Hay muchos creyentes, pero pocos los que quieren hacer la obra del Señor. Amén. Los obreros pocos. Por tanto, roga al Señor de la mies que envíe a obreros a su mies. A veces rogamos, pero no hacemos. Señor, manda a otro, en vez de otro ir. Cuando el Señor quiere que nosotros vayamos. Amén. Hay muchas personas que el Señor está diciendo, va y hace esto, pero yo digo, Señor, manda a otro. O no creen, cuando el Señor le da la autoridad, ya le ha dado la autoridad, quieren otra cosa, quieren sentir algo, cuando es por fe. Amén. Y sabemos que la mies está lista porque hay mucha gente que no está salva alrededor del mundo. Amén. Y muchos creyentes no están haciendo nada. Lo único que están haciendo, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Es lo único que dicen. Yo. Esto yo, cuando nosotros hacemos de nuevo, ya no se trata del yo, ya se trata del Señor. ¿Qué es tu voluntad, Señor? Tu voluntad, no es mi voluntad, tu voluntad. Amén. Pero se ha cambiado todo, ¿cierto? Han cambiado el Evangelio. El Evangelio dice yo. Lo han cambiado. El yo, no, Señor, tu voluntad. ¿Cuál fue la oración que enseñó Jesús a sus discípulos? Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. No yo. Es que dijo Jesús, Señor, solo hago tu voluntad. Jesús dijo. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, no tenemos que hacer lo que Él hizo y ser como Él. Amén. Y eso fue lo que le enseñó a sus discípulos. Acuerden, cuando Él estaba en privado, dice, gracias por voluntad del Padre, que estamos aquí. Y por eso los preparó, para que cuando Él se fuera, ellos iban a hacer la voluntad del Padre, no la de ellos individualmente. Y esos discípulos de Jesús nos mostraron, porque leemos de que ellos estaban dedicados, estuvieron dedicados, Amén. consagrados a la voluntad del Padre. Aleluya. Ellos se olvidaron de ellos. Hay muchos que creen que porque si se dedican a hacer la voluntad del Padre, Dios no va a cuidar de ellos. Entonces, por eso ellos prefieren hacer esto y esto. No estoy diciendo que no trabajen, porque las personas, no todos somos llamados a ser predicadores, pero todos hemos sido llamados a hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces, usted puede ser doctor, maestro, lo que sea, ama de casa, tiene que hacer la voluntad del Padre. Amén. Listo siempre a hacer la voluntad del Padre. Amén. Porque para eso estamos. Y eso fue lo que Jesús nos enseñó. Y mire que Jesús nos habla, la mía la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, roga al Señor de la mía que envíe obreros a su mies. Y si tú rogas a usted, es que el Señor le va a mandar. Amén. Y si verdaderamente no puede ir, el Señor le va a decir que ayude de alguna manera, a veces con finanzas. Hay unas personas que no pueden ir, pero el Señor dice, de ahí. Porque están haciendo mi obra. Amén. De eso se trata. Amén. Porque todos los creyentes tenemos que estar para la obra de Dios y para la voluntad de Dios que estamos aquí. Amén. No para hacer nuestra propia voluntad. Amén. No para nosotros los creyentes. Amén. No importa lo que te digan unos predicadores mentirosos, es una mentira, porque estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Para eso fui salvo. La palabra de Dios nos dice que fuimos salvos para hacer la voluntad de aquel que nos salvó. Otras traducciones dicen para vivir por aquel que nos salvó. Para vivir. ¿Sí? Entonces,
Vivir para Él. Vivir para Él. Entonces vimos de que los obreros son pocos y siguen siendo pocos. Porque son pocos los que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios. La mayoría que dicen ser creyentes quieren vivir para Él. ¿Y qué el Señor les puede dar? ¿Y cuánto pueden amontonar aquí en la tierra? ¿Y cuánto se pueden divertir? Amén. Aunque no tiene nada malo con usted divertirse en el Señor, ¿cierto? Amén. Pero cuando tu vida nomás está enfocada nomás en eso, ahí se ve que no está para la voluntad de Dios. Amén. Así es. Versículo 9. Y cuando vamos a la iglesia, unos nomás ven, vengo a la iglesia a sentirme bien. Nosotros no nos reunimos para sentirnos bien. Nosotros nos reunimos para prepararnos. Amén. Para alabar al Señor en grupo, porque lo hacemos también privado, personalmente, pero cuando nos reunimos, alabamos al Señor juntos y aprendemos al Señor juntos. Amén. Ok, esto lo está preparando el Señor y a veces lo recuerda cosas que ya sabemos, pero también es preparación para que hagamos y no nos olvide para qué estamos aquí en la tierra, porque a veces nos olvida porque estamos ocupados en muchas cosas. Este mundo nos jala para acá, nos jala para allá, las necesidades, el querer, nos jala acá y nos olvidamos del verdadero propósito para qué estamos aquí en esta tierra. Amén. Nos olvidamos y sacamos excusas, pero Señor, tú sabes. Excusas. Y mire de que aquí en el versículo 9, la misma dirección que le dio a los 12, le dio a los 70, no cambió. Predicar el reino de Dios se ha secado y sanar al enfermo. Amén. Y es lo mismo, ¿usted cree que va a cambiar para nosotros? No. No. Porque también somos discípulos. Amén. Para nosotros no cambia. Versículo 9, estamos en Lucas 10, 9, dice, y sana a los enfermos que en ella haya, en la ciudad que entren, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lo mismo que le dio a los 12. Amén. No cambió. A los 12 los mandó a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos, a predicar que el reino de Dios se ha acercado. Como el reino de Dios, el reino de los cielos es lo mismo. Entonces, la misma dirección, el mismo mandamiento, la misma instrucción, la misma misión. Y esa misma misión es para nosotros. Aleluya. La misma misión para nosotros. Que no nos olvide. Si no está recordando para que no lo olvidemos. Amén. Ay, que yo tengo que vivir. Es no vida en desobediencia. Es no vida. Verdaderamente tengo que repetir esto, porque el Espíritu Santo me está diciendo que lo repita. Muchos creyentes, ellos piensan que si hacen la voluntad de Dios no van a gozarse de este mundo. O piensan que servirle al Señor es aburrido no servirle. No estoy diciendo que todos son llamados a ministerio completo, como le llamamos, no todos, ¿cierto? Porque Él necesita personas en todos los lugares, ¿cierto? Y el predicador, ¿dónde está? Yo la miro a veces en la iglesia, en la congregación. Entonces los otros, los que vienen a reunirse y escuchar la palabra de Dios, que es entrenamiento, van a donde están a hacer esto. Amén. Sanar al enfermo, echar fuera demonios, a predicar de que el reino de Dios se ha acercado. Amén. Lo mismo, en el hospital, si usted es enfermero en el hospital puede hacer eso. Aleluya. Hay muchas enfermeras que oran por sus pacientes y han visto milagros y han escuchado testimonios. Amén. Y predican que el reino de Dios, hay oportunidad en todas partes. Usted no va a andar como un loco, el Señor le da sabiduría cómo hacerlo, porque Él da instrucciones cómo hacerlo. Amén. Y usted lo hace. Allá donde está. No tiene que estar parado en un púlpito. Amén. Pero no quiere decir que porque esto es médico o enfermero, maestro, tiene que olvidarse. No, yo soy maestra, que ahí hay necesidad también. Amén. Y el Señor, y ese es su lugar de misión en ese momento. Aleluya. Amén.
Entonces el Señor tiene que mandar un predicador allá donde usted está. Porque he escuchado creyentes, ay pastor, si usted viniera allá de trabajo yo para que predicara. Y a mí, yo que hago trabajo allá. Usted es la que trabaja yo, usted no le ha rechinado. ¡Tin, tin! Yo soy el que estoy aquí, yo soy el representante de Jesús. Aleluya. Yo soy el discípulo de Jesús aquí. Amén. ¡Tin, tin, tin! ¿No le ha registrado Come on. de que usted ha sido el enviado Amén. a esa miel? A muchos en el final no lo ha registrado. Antes que el Señor me llamara al ministerio de tiempo completo, yo sabía que mi misión era allá donde yo entrenaba fútbol. Y allá estaba mi misión, estaba contento en mi misión y el Señor sanaba, el Señor salvaba, el Señor liberaba en esos lugares donde yo iba a entrenar fútbol. Era mi misión. Yo no estaba buscando de separarme de allá hasta que el Señor porque me sacó de allá. Amén. Yo no me saqué solo. Ni llamaba a otro y llamaba al pastor. Pastor, Karen, hay necesidad, venga. Yo creo que el pastor me diría, ¿y tú no estás allá? Amén. Amén. Eso es así. Yeah. Yo no sé con cuántos hermanos me encontré que me han llamado y me dicen, pastor, te la toca que venir acá porque acá hay necesidad. Y usted no está allá. Por eso el Señor le mandó, lo mandó. No le ha registrado todavía en la mente. ¡Rin, rin, rin! Yo soy discípulo de Jesús o discípula de Jesús. Amén. Yeah. Y el poder de Dios está en mí, como está en el pastor, como está en el hermano, como está en la hermana. Aleluya. Amén. A muchos cristianos no le ha registrado eso. Ya te da vergüenza de que tenga que llamar a otra persona cuando es el lugar de ellos. Amén. Imagínense. ¿Ah? Es claro, ¿cierto? Pero a veces lo comemos como, y son gente inteligente, ¿cierto? Pastor, pero lo dicen con una sinceridad. Pastor, hay una necesidad. Yo en el lugar del trabajo, usted debe venir. ¿Yo? Usted no es discípulo de Jesús. Sí. Porque vamos separados por clase, ¿cierto? Los predicadores aquí y yo soy un pobre creyente que nomás tengo que ir a recibir. No está preparado para ir. Aleluya. La mayoría de predicadores están en la congregación entrenando a la gente. Amén. Y ese es el trabajo de ellos, de entrenarlo para que vayan. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a ganar almas, cierto? O nomás cuando la iglesia haga un evento. Hoy va a salir toda la congregación, y es bueno, que a veces sale toda la congregación juntos, ¿cierto? Vamos a ir a ganar almas a tal lugar. Pero eso se ve en cuánto. No debía ser así, porque con tantos creyentes, cada uno va a diferentes lugares y hacer lo que tiene que hacer. No debía haber esas cosas. Amén. No debía haber. Amén. Que esperar cada mes o cada 2 meses, cada año, que la iglesia completa, vamos a ganar alma. Con tantos creyentes en diferentes, ¿usted sabe cuántas personas están congregando en este mismo momento en diferentes lugares alrededor del mundo? Nomás en esta ciudad son millones que se congregan. Imagina cuántas millones de personas son que van a diferentes lugares a trabajar el lunes. Y a los colegios, a las universidades. Amén. Y ni siquiera le registran que ellos son discípulos de Jesús, que están ahí, que ese es su lugar de misión. Pero ellos oran para que el Señor mande a alguien. Ellos cogen esta palabra, que la miel roga al Señor, de la mies que envía obrero a su mies. Pero ellos son obreros también, se olvidan que ellos son obreros. Amén. Imaginen el joven de la universidad llamar al pastor para que vaya cuando él es que está en la universidad. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer, muchos, ¿cierto? Están en los lugares que el Señor le envía. No está yendo que usted va a hacer su trabajo en el lugar de trabajo. Va a hacer su trabajo, pero no me va a decir que no va a haber oportunidad que usted haga algo por alguien. Amén.
Mira, cuando yo estaba trabajando secularmente, yo no andaba y que, oh, que Cristo no. Y no como había la oportunidad, había personas que decían, oh, que problema. Ahí, en el momento que le venían con sus problemas personales, ahí era un momento de usted entrar y hablar y el Señor le da la sabiduría qué palabra necesita. Amén. Es no es algo compulsivo. Lo que hay que saber que nosotros somos esos discípulos de Jesús que ya hemos sido enviados y lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Yo no perdía ninguna oportunidad cuando estoy trabajando secularmente. Y siempre el Señor hacía cosas. Sanaba, liberaba, salvaba. Y no es que yo ande en la mente, tengo que salvar a alguien. No. Yo estaba viviendo, yo soy lo que era yo. Un hijo de Dios, un servidor de Dios. Y no necesitaba ningún título, porque ella era hijo de Dios, un discípulo de Dios. Amén. Imagínense, pensemos nomás en esta ciudad con tantos millones de creyentes que se van congregando, pero son orgullosos. Yo me congrego en tal iglesia. Y el pastor está hablando. ¿Y usted qué está haciendo? El pastor está haciendo su obra, entrenándolo a usted. Pero ¿qué usted está haciendo cuando se vaya ahí? Amén. No es igual que las personas que tienen necesidad. Viviendo como viven ellos. Mal hablando como mal hablan ellos. Amén. Porque eso sucede. Y entonces van y critican al pastor. ¡Ay, el pastor no ha hecho una campaña de evangelización! ¿Y usted a cuánto ha evangelizado en todos esos días? Pero critican al pastor porque no ha hecho una campaña de evangelización. Yeah. Porque cree que eso es que tiene que decir. No. El pastor está haciendo un trabajo, entrenando a ustedes. Amén. Amén. Cada día usted está en la calle, está en las oficinas, en su empleo, Amén. en su colegio, en su universidad, Amén. en su compañía. Todos los días, ¿qué ha hecho? Todos estos días, ¿qué ha hecho? Y ahora quiere echarle la culpa al pastor porque no ha hecho campaña de evangelización. ¿Ah? Cuando usted podía ganar más almas que en la campaña de evangelización. Amén. Un pastor amigo mío que me llama todos los días. Me dice, los hermanos en la iglesia todos los días, pastor, ¿cuándo hace una campaña? Evangelista. Ahora el Señor le dio una instrucción a que vaya a evangelizar y vaya a evangelizar creo que todos los sábados él solo, porque nadie va a poner, nadie quiere ir. Si ven, le toca ir solo. Y me dicen, tanto que me decían, ¿cuándo, pastor? Vamos, y ahora que ellos se hace con todo, dice que están ocupados. Y dice que a veces lo encuentro en la calle y le digo, ay, hermano, ¿qué está haciendo? Que yo lo esperaba. Disculpe, ¿sí? Todos los que creen programación nomás que quieren. Pero no están convencidos de quiénes son ellos y para qué están aquí en la tierra. Amén. Tiene que decirle a otro hombre, vamos a hacer este programa para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Que es ser hijos e hijas de Dios. De hacer la voluntad de Dios en los lugares que estamos. A mí nadie me dijo de que en mi lugar donde trabajo tenía que evangelizar, pero yo sabía que era un hijo de Dios. Que cualquier oportunidad tenía que aprovecharla. Y si había algún enfermo, yo decía, hoy voy a tomar tu nombre y cuando vaya el domingo a la iglesia le doy al pastor para que oremos con la congregación. Sí, podíamos hacerlo, pero ya en el momento yo tomaba autoridad y oraba por la persona. Amén. Yo no decía que esperar ahí. Si usted está tiene dolencia, no quiere la sanación y ahora, Amén. no hasta el próximo domingo que el hermano vaya a la iglesia y le diga la vocación que ore por usted. Pero como no creemos, hacemos todas clases de patrañas, ¿cierto? Como que el otro tiene más autoridad que la autoridad que Dios le da a usted. No, no es así. Hay que creer, hermano, Amén. y hacer la voluntad de Dios. Vemos que Jesús preparó los otros 70 y los envió y obtuvieron los mismos resultados que los otros tuvieron. Amén. Entonces, si nosotros vamos y hacemos en fe, vamos a tener los mismos resultados que estos hombres tuvieron. Amén. Los mismos. Porque el Señor nos hace ascensión de personas. Amén. Él le dio autoridad a ellos y lo ha dejado a nosotros también. Amén. Él los llamó a ellos y también los llamó a nosotros. Amén. Sí, le damos respeto a estos hombres porque estos hombres se sacrificaron. Estos hombres se negaron a ellos mismos.
Por eso lo respetamos, no porque sean más que nosotros, porque Jesús dice que ninguno, el que quiere ser mayor tiene que ser menor. Amén. El que quiere ser el más grande tiene que servir, dijo Jesús. Entonces Jesús nunca puso a sus discípulos más altos que ninguno otro creyente. Amén. Eso solo fue el grupo que él separó para entrenar, para empezar la iglesia. Aleluya. Ya vamos a decir, ella eran los apóstoles, no. Sí, es como nos engañamos nosotros mismos. Marcos capítulo 16, aquí vamos a lo que nosotros llamamos la gran comisión. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Cuál es lo que el Espíritu del Señor está hablando? Amén. ¿Qué es lo que el Espíritu del Señor está hablando? Dios no nos está regañando, sino que nos está recordando. Amén. Porque a veces, oh, qué brigue tan duro. El Señor no está regañando a sus hijos, Amén. está recordando Amén. Yes. a todos nosotros, porque estamos en este mundo. Él sabía que este mundo los jala para allá uno y nos olvidamos. O a veces lo intimidamos. Pero el Señor no nos ha dado espíritu de otro cobardía, sino amor en dominio propio. Aleluya. Amén. Marcos 16. Esto fue después de la resurrección, ¿ok? Eso no cambió. Vea que esto fue después de la resurrección. Antes vino a confirmar la misión para todos los discípulos de él. Le vino a confirmar. Amén. En Marcos 16, pensemos en el versículo 14. 10, versículo 14. Amén. Amén. Comencemos ahí. Entonces Jesús, después de la resurrección, se le apareció a muchos. Dice que a como a 500 personas se le apareció a Jesús. Después de la resurrección. ¿Eso no es grande? Amén. Aleluya. Y vino aquí a recordarle la misión. Aleluya. Se le apareció, se le dijo para recordarle la misión, para que no se olvidara, porque se podían olvidar. ¿Se acuerda que cada uno, después de que Jesús fue crucificado, cada uno cogió su lado? Se olvidaron de la misión. Los miedos. Amén. Jesús vino a recordarle. Yes. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos cada uno por su lado. Muchos creyentes han puesto esto en la mente. Solo el predicador, el evangelista, el profeta, el apóstol, el maestro, el pastor, que tienen que estar enfocados en las cosas de Dios y hacer la voluntad del Señor y el ministerio del Señor. Nosotros no. Nosotros tenemos ellos que prediquen, que lo hagan sentir a nosotros bien y que vivamos nosotros bien. Y ellos que sufran y que hagan la voluntad de Dios. Y hasta uno que dice, ay, para que vean mi dinero, para que ellos vean bien. Como que Dios es capaz de alimentar a sus hijos y a sus hijos. Aleluya. Que están haciendo voluntad. Porque lo que Amén. quiere el Señor es que personas que hagan su voluntad. Amén. ¿Y usted cree que Dios no va a ayudar a los que están haciendo su voluntad? Amén. Que no. Cuando le dijo a los discípulos, no lleven doble túnica, no lleven bolsa, porque Él los iba a alimentar, para que supieran que yo solo los alimento. Aunque personas le dieron cuando yo vuelvo, pero fue la voluntad de Dios que le tocó los corazones a esas personas. Amén. Yes. Aunque ahora pues, el Señor les habla y dice, no, yo no, a mí no me digan, ¿yo por qué? ¿Por qué le tengo que dar eso? ¿Por qué le tengo que dar a otro? Pero no sabe que es para la voluntad de Dios, porque Dios está haciendo algo. Amén. No es capricho. Amén. Dios no hace nada caprichoso. Dios no es caprichoso. Todo lo que hace Dios tiene un propósito. Dios no hace nada por capricho. Aleluya. Sí, cuando el Señor diga a nosotros haga esto, lo otro, no es un capricho. Amén. No es un capricho. Él no es como nosotros. Él tiene un propósito grande. Amén. Y siempre cuando Él viene y le habla a nosotros parece que no es bueno para mí, Señor. Porque siempre está buscando que sea bueno para mí. No la voluntad de Dios. Y por eso lo obedecemos, porque creemos que no hay ningún beneficio para mí. Porque como estamos en el yo, siempre estamos buscando un beneficio. Porque así es el mundo siempre que me beneficia. Hasta cuando hacen el bien, están viendo el beneficio de que lo aplaudan porque lo quisieron, ¿cierto? Así no están buscando nada material, están buscando la satisfacción de que digan, ay, hiciste el bien. Amén. Ese es el mundo. Pero no en el reino de Dios. Por eso Jesús dice, cuando que tu mano izquierda no sepa lo que es tu mano derecha, quiere decir, no, hazlo que nadie se dé cuenta. O si así se den cuenta, no te tome la gloria. Amén. Hay un propósito. Amén. Amén. Marcos 16.
Y a veces que me para aquí, no sé, las muchas cosas que el Señor va a decir, no sé, me da escritura, pero lo que va a decir, no tengo ni idea. Amén. Amén. Marcos 16. Viene el versículo 14, y vamos a comenzar así. Amén. ¿Ok? Ustedes están escuchando, están entendiendo lo que el Espíritu de Dios Amén. está diciendo, lo está diciendo. Amén. Amén. Mire, cuando yo estaba trabajando secularmente antes de que el Señor me llamara al ministerio, como yo era un creyente, yo veía mi trabajo como una misión, nunca lo veía como, oh, estoy aquí por ganar dinero, aunque ganaba dinero, pero yo veía más que era una misión que el dinero que me estaba ganando. Amén. Porque así debemos pensar todos los creyentes. Porque si el Señor me mandó ahí, me abrió la puerta porque Él tiene algo, un propósito. Así Él no me haya dicho, Enrique te mandó, uy, que te mandé, o vaya, así te güey consiguió su trabajo. Amén. Pues el Señor usa, ya tú estás allá, hijo mío, hija mía, te voy a usar. Amén. Así no te lo diga al oído, así tú no lo escuches, pero eso es. A veces queremos escuchar una voz del cielo que nos diga, te mando ahí, para que haga eso. ¿Usted sabe qué caso tú no escuchas la voz así de Dios audible? Queremos escuchar eso, ¿cierto? Acuérdate, yo vi que te mandé ahí, te abrí la puerta, ¿me estás sirviendo? Yo no escucho nada de Dios. Antes no lo hago porque estoy esperando que Dios me lo diga. Cuando ya no lo dijo a través de la Escritura. Amén. Ya no lo dijo a través de la Escritura. Amén. ¿Ah? Sí, yo no llevo cuenta de las personas que se salvan, que el Señor sana, y soy testigo cuando Él sana, no llevo cuenta de eso. Porque no, se van a gloria a uno siempre llevan cuenta, ¿cierto? Pero en todos los lugares que yo traje, el Señor sanó, liberó, salvó. Amén. Todo. En todos los lugares. Y a veces nomás estaba teniendo una conversación normal con una persona y el Señor, venía palabra del Señor y el Señor le hablaba y cuando decía, uy, esto es lo que yo quería escuchar, el Señor me habló. Amén. Y a veces no era ni creyente, Amén. porque yo sabía que era un vaso del Señor. Y no estaba ahí nomás para ganarme un cheque, que lo necesitaba. Pero estaba ahí, primero que todos nosotros somos que siervos del Señor, somos primero que somos, Aleluya. primero que Amén. todos somos ciudadanos del reino, Amén. primero que todos somos hijos de Dios. Amén. Jesús fue hijo y siervo. Amén. Él no se tomó el hijo como eso, hijo, como vino, y fue hijo y siervo. La palabra dice que se humilló a lo máximo para ser siervo. Estamos obligados de él. Señor, ¿por qué no estoy viviendo bien? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué no tengo nada? Marcos 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Si el Señor me abrió una puerta para ir a través secularmente, yo no cambiaré mi mentalidad. Porque ahora sé más que antes. Amén. Amén. Ahora sería más productivo que antes. Amén. Porque lo que sé yo ahora no sabía antes. ¿Bien? Sería más productivo. Y no le estaría diciendo, Señor, sáqueme de aquí, Señor. No, sería más productivo porque lo que sé ahora no lo sabía antes. Marco dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Se le apareció a los 11, ya que eran 12, pero Judas, tú sabes lo que se dijo. Yeah. Finalmente, después de aparecerse a todas esas personas, se le apareció a muchos discípulos, en total, bueno, como 500 personas que se le apareció, ¿ok? Y después de todo eso, mire que no le apareció primero a los discípulos, a los primeros, ¿no? Le apareció a muchas personas primero, y después dice, finalmente,
se apareció a los 11. Nosotros pensaríamos, uy, ¿por qué no se le apareció primero a los 11, cierto? Porque ya Judá no estaba. Pero el Señor no lo hizo así. Se le apareció a otros primero. ¿Qué? Para que no diga, uy, yo soy el favorito. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. La queremos que somos favoritos. Amén. Le ponen a jugar en la iglesia, que yo soy el favorito. Para el niño jugando en la iglesia, no escucha en la iglesia. Yo soy el favorito de Dios. Yeah. Por favor. Y hasta desobedientes te dirán. No están haciendo lo que Dios los mandó a hacer. Están llamando. Yo soy el favorito, jugando como niño en la iglesia. Yo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. ¡Oh! Y se le apareció y le vino a reprocharle su incredulidad. Estos son los que Jesús entrenó personalmente. Estos fueron. Y se le apareció después la revolución aquí a reprocharle de su incredulidad y dureza de corazón. ¡Wow! ¿Por qué lo reprochó a ellos? Porque ellos fueron entrenados personalmente por él. Ellos vieron lo que él hizo. Él les dijo que él iba a ser crucificado y iba a resucitar. Les dijo a ellos. Y él los envió y ellos vieron los resultados. Ustedes no tenían por qué andar con incredulidad. Por eso los reprochó. Porque ellos ya habían sido entrenados y habían ido. Su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. ¿Por qué no creyeron cuando Jesús ya les había hablado que él iba a resucitar? No creyeron. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían enfriado. Cuando Jesús fue apresado, recuerda que cada uno fue a su lugar a hacer lo suyo. En su mente pensarían, esto se acabó. Pero Jesús le había dicho que iba a resucitar el tercer día, pero su mente, es como el Señor nos habla a nosotros siempre a través de la palabra, y nosotros en nuestra mente pensamos otras cosas y no, el Señor no va a hacer eso, ¿cierto? Porque nos llenamos de incredulidad por lo que estamos viendo, por las cosas que nos están sucediendo, nos entra la incredulidad. Y decimos, no, el Señor no lo va a hacer. Cuando la palabra de Dios nos dice que con Dios nada es imposible. Amén. Amén. Pero nos llenamos de incredulidad porque lo está sucediendo otro, está sucediendo los otros. Y a ellos les sucedió igual. Y vinieron los discípulos y decían, lo vimos, el Señor se nos apareció. Amén. No creían. Dice, entonces no solo Tomás, que hablamos, hacemos chiste de Tomás, todos fueron incrédulos, no creían. Tomás que dijo que quería meter sus dedos en la llaga de Jesús. Él no fue el único incrédulo, todos fueron incrédulos. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Lo reprochó Jesús. ¿Cómo haría la vergüenza ahí en el momento, no? Oye, Él nos dijo que Él iba a resucitar y no creímos, no, hermano. El hermano Enrique me dijo y no le creí. Amén. No le creí al hermano Enrique. Y lo que él estaba diciendo está en la escritura, pero yo no quise creer. Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Después que lo reprochó, le dijo, esto no se acaba. La misma misión, les recordó la misma misión. Amén. Yeah. Y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. ¿Sí? No cambió, ¿cierto? Amén. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, todos te crean. A nosotros Amén. creímos, a nosotros siguen esas señales. ¿Sí ven? Amén. No solo a los discípulos, primeros discípulos, a todos los que creen. A los que creen. En mi nombre, ¿quiénes? Nosotros los que creemos, ¿cierto? Amén. En mi nombre, usted y yo, todos los que creen en Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. La misma misión. ¿Recuerda? Predicar el evangelio, predicar el reino de Dios acercado. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpientes y si vieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Todos los que creen. Ahí calificamos nosotros. Amén. Porque nosotros decimos que creemos en Jesús, ¿cierto? Amén. Nosotros decimos que hemos nacido de nuevo. Aleluya. La señal tiene que seguir a nosotros. Amén. Pero si crees. Amén. No solo creer en Jesús, sino que creer que estas cosas pueden suceder. Que podemos hacer. Que podemos hacerlas. Amén. Porque Él nos dijo que las podíamos hacer. Amén. ¿Sí? Ahí está, ninguno tiene una excusa. Ninguna.
En vez de sacar disculpas, decir, Señor, ayúdame. Dame tu gracia, Señor, que sí, en vez de sacar excusas o poner excusas. Amén. Si este mismo que todo fue después de la resurrección. Como diciendo Jesús, ustedes fueron entrenados, ahora vayan y hagan. Yes. ¿Ustedes cuánto tiempo vamos a estar sentados nosotros en la iglesia y no vamos a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer? Amén. ¿Cuánto tiempo se necesita? Y después lo admiramos porque otros lo están haciendo. Cuando también deberíamos estar haciendo. Juan 14. Una de las cosas es, no solo la incredulidad, que estamos distraídos con muchas cosas. Amén. Y son cosas que son reales, cierto, que está pasando en la vida de nosotros, pero no es una vida de algo de lo que el Señor nos mandó a hacer. Porque ante el Señor no va a haber excusa, ¿ok? Amén. No podemos tener excusa entre nosotros, Yeah. pero ante el Señor eso no, como dicen por ahí, not gonna fly. Amén. Entre nosotros podemos sacar toda la excusa entre nosotros. Y nos creemos nuestras excusas, ¿cierto? Pero con el Señor no. Juan 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree. ¿Quién cree en Jesús aquí? Amén. ¿Cierto? Entonces, diga, está hablando de usted y de mí. Y de todo lo que cree. De cierto digo, cuando dice de cierto digo, lo repite, es cierto os digo, seguro, seguro, seguro. Yeah. Eso es lo que está diciendo Jesús, seguro, seguro, seguro. Amén. El que en mí cree. Aquí hay alguien que cree en Jesús. Aleluya. Amén. Ok, está hablando con usted y conmigo. Amén. El que cree, ay Dios mío bendito. El que cree en mí. El que en mí cree, de cierto os digo, lo repite, de cierto digo. Venga atención cuando el Señor repite algo en el mismo versículo. Ponga la atención que Él está serio. Aquí siempre está serio. Amén. Póngale cuidado, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. ¿Se acuerda que Él entrenó a los discípulos? Y ellos lo vieron hacer y después lo mandó a hacer lo que Él hacía. Amén. Ajá. Y él no pensó, esto no ha fallado, no. Yo ya lo entrené, ellos tienen que creer y hacer. Amén. Y aquí nos repite, aquí en Juan 14, de cierto os digo. El que en mí cree las obras que yo hago, las obras que yo hago, ¿ok? Las obras que yo hago, las obras que yo hago. Aquí podemos filosofiar todo lo que creemos, lo que queramos, pero vamos a perder el tiempo. Él ya dijo las obras que yo hago. Amén. Dice, Él las hará también. ¿Sí ven? Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Quién? ¿El que cree? Amén. Amén. ¿Usted cree que Jesús no cree lo que está diciendo? ¿Usted cree que Él está ya jugando? No, entiendo, tú la harás. Amén. El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús vamos a ser mayores que usted? Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Sí ve? ¿Dónde está Jesús? Ahí está Dios Padre. ¿Quién está aquí en la tierra? Nosotros. Y el Espíritu Santo. Amén. Que es el que hace la obra. Amén. El que hace los milagros. Pero nosotros tenemos que ir en fe, orar. ¿Sí ve? ¿Quién está aquí en la tierra? Nosotros. Entonces yo tengo que llamar de mi empleo a Jesús para que venga o que mande a otro cuando yo estoy allá. Amén. O sea, porque es ridículo, se va a estar rico. Cuando uno piensa en eso es ridículo, ¿cierto? Las obras que yo hago, el que cree en mí, ¿quién cree en eso? Amén. Las obras que yo hago. Y cuando hablamos de creer, no solo que cree que en el nombre, sino en su naturaleza y en su carácter. Amén. Entonces, si Él dice que la podemos hacer como creemos en el carácter de Jesús, de que Él no miente, Amén. entonces si creemos, vamos y la hacemos. Amén. Yes. Porque Él no está mintiendo aquí, no está diciendo una mentira, Él está diciendo lo que está diciendo es verdad. El que cree en mí, la obra que yo hago, Él la hará y aún mayores. Aleluya. Él no está mintiendo, Amén. porque Jesús no miente, ni Amén. nunca mentirá, ni puede mentir. Amén. Así es.
Entonces creemos lo que Jesús dijo ya. Amén. Y que Él se cree lo que Él dijo. Amén. Porque Él te acuerda que Él es verdad. Amén. Ahora nosotros tenemos que creer y ocuparnos en el negocio de nuestro Padre Celestial, Amén. que es predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Aleluya. Y hasta levantar muerte, dice ahí. Amén. Amén. Todos nos quedamos sin excusa ahí. Porque Él lo hizo, hija mía, cuando entiende la voluntad del Señor, hijo mío. Ay, Señor, es que yo no voy llamado a ser predicador. ¿Cómo que no? ¿Usted no leyó mi palabra? Que todo el que cree tiene que ir a predicar, tiene que ir a hacer enfermo. Todo el que cree. ¿Usted creyó en mí? Que sí. Ok, ¿por qué no lo hice? Que mi pastor, yo que era unos pocos unidos. Y usted, usted no leía su Biblia entonces. Usted no tiene mi Espíritu Santo entonces. Amén. Él me va a llamar a mí mentiroso. Vea que reprendió a sus discípulos. ¿Y usted cree que Él lo va a arrepentir a nosotros y nosotros no hacemos lo que Él nos mandó a hacer? Efesios 4. Entonces ya sabemos para qué Él dio esos dones a la iglesia que son pastores, ¿cierto? Amén. ¿Para qué? Para preparar la iglesia, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer lo que Él mandó a hacer a sus discípulos. ¿Sí? Amén. Él no tiene ningún misterio. Y le queremos poner misterio a la palabra de Dios donde no hay misterio. ¿Sabe para qué le queremos poner misterio? Para quitarnos la responsabilidad. Efesios capítulo 4, versículo 11 y al 12. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo, Jesús. Él llamó a unos para esto, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué Él hizo eso? Aquí nos dice el versículo 2, Amén. a fin de perfeccionar, quiere decir equipar, preparar, entrenar Aleluya. a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes. Amén. ¿Sí ven? Todos a los santos para la obra del ministerio. ¿Sí ven? ¿Cuál es el ministerio? Servirle. El ministerio es servirle al Señor. ¿Y cuál es yo? Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. Sanen a los enfermos. A fin de perfeccionar, equipar, entrenar, preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí ven? Aleluya. Entonces, los apóstoles, pastores, evangelistas, maestros preparan y la iglesia va y hace. Amén. Y los santos van y hacen, según Jesús. Amén. Porque el pastor no puede ir para todos lugares, Amén. pero sí tiene una congregación que puede ir a diferentes lugares. Y donde tú puedes ir, yo no puedo ir, porque los más, ¿sí es? No hay misterio. Amén. Tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, tenemos que ser obedientes. Amén. Y si vamos en fe, el Señor obra porque es su voluntad de hacer Amén. lo que Él dijo que podíamos hacer. Él está más interesado que nosotros Amén. en hacerlo. Amén. El trabajo del ministerio es para todos los creyentes, como está aquí. Para todos los creyentes. Si Él separó a uno, que igual que para apóstol, a otro para profeta, a otro para pastores, para los ya saben para qué lo separó eso. ¿Cierto? Pero el trabajo del ministerio es para todos los creyentes, para aquí nos dice la palabra de Dios. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la obra del trabajo. Amén. ¿Está claro, cierto? Entonces, para la obra del ministerio, a los creyentes, entonces el trabajo del ministerio es para todo creyente. De acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Para cada miembro del cuerpo de Cristo. El evangelio debe ser práctico. O sea, escuchamos, aprendemos, somos entrenados, vamos y hacemos. Amén. No es para que cantemos. Está bien que usted sepa la escritura de memoria, no es para discutir con alguien, no es para estar peleando con la escritura con otro, o creyendo que sabe más que otro, no es para hacer. Amén. El evangelio debe ser práctico, vamos y hagamos nuestra parte. ¿Bien? Vamos y hagamos nuestra parte, cada uno de nosotros.
pastor enseña, prepara la iglesia, las herramientas, y cada creyente tiene que hacer lo suyo. Amén. ¿Sí? Para que el cuerpo pueda completar. Así como la mano hace su trabajo, la lengua hace lo de su trabajo. La lengua no hace su trabajo siempre, porque siempre está hablando. Hasta lo que no tiene que decir. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Todos los que han creído en Jesús, Amén. han nacido de nuevo, pertenecen al reino de Dios, son el cuerpo de Cristo. Entonces, Amén. la obra del ministerio para cada uno de nosotros. Así es. Amén. Amén. ¿Estuvo claro? Amén. Amén. Aleluya. Entonces, ya, ¿estuvo claro? Amén. Ya sabemos lo que el Señor quiere de nosotros y para Amén. qué estamos aquí en la tierra. Amén. Que no se nos olvide. Amén. Y de eso se trata. El Señor no quiere que nos olvidemos para qué estamos aquí en la tierra. Aleluya. Amén. Amén. Y cuando vamos a los lugares donde vayamos, hay lugares más difíciles que otros. Pidamos al Señor su gracia. Pidamos al Señor su fortaleza. Pidamos al Amén. Señor su sabiduría. Amén. ¿Ok? Y dice, Señor, deme las palabras que quiere que hable. A veces el Señor no quiere que usted diga nada. Amén. Solo más quiere que usted viva, que muestre ejemplo. Exacto. Sí, me planteé, por es que hay que estar en comunicación con él y él le dice qué hacer. Porque usted es su representante allá en ese lugar, nadie más, allá no hay más nadie, Amén. solo usted y el Espíritu Santo. Él está en usted, entre usted, pero físicamente está usted. Por eso porque yo voy para mi Padre, por eso lo digo a los discípulos y no a recordar, porque yo me voy para ante mi Padre. Entonces usted tiene que seguir haciéndolo. Acuerda que los discípulos cuando Jesús subió, fue subiendo, fue ascendiendo, los discípulos, y tú querías ir el ángel decirle, hey, que ustedes ven subir, fue para la diestra de Dios Padre, ustedes vayan a hacer lo que tienen que hacer. No se queden ahí con la gente abierta mirando hacia arriba. Como hacemos nosotros, pues, va mi alumno, qué predica tan buena, uy, que la escritura, pero no, lo pasamos hablando y compartiendo en una a otra entre hermanos, pero no vamos a hacerlo. Amén. Amén. Si vino un ángel a hablarle a los discípulos porque quedaron así, vea. Cuando ya Jesús le ha dicho, vayan y hagan, Amén. porque yo me voy para mi Padre. ¿Jesús está aquí físicamente? Amén. No. ¿Quién está físicamente aquí? Nosotros. Nosotros. ¿Qué tiene que hacer? Nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y a predicar el Evangelio. Sanar enfermo. Eso es lo principal. Hay otras cosas, ¿sí? Pero eso es lo principal. Amén. Nosotros somos su representante aquí en la tierra. Él está a la diestra del Padre Celestial. Pero físicamente estamos nosotros aquí y el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Que es nuestro ayudador. Amén. Que es el que hace los milagros. Pero nosotros tenemos que ir. ¿Cierto? Amén. Todo el mundo no puede ir a África. Pero usted te mata en la esquina. ¿Sí? Pero ahí también puede ser. Todos nos pueden enviar, como yo he viajado, que aquí a Colombia al retiro a hacer estar en la misión. Yo voy porque me mandó. Pero usted está ahí. Cuando digo ustedes, todo, fíjate. ¿Sí? Entonces no hagamos las cosas complicadas, que es sencillo. Donde estamos, ahí nos quiere Dios en el momento. Yes. Porque ahí llegamos. Pero mientras en ese momento, antes representemos a Dios en el momento que estemos ahí. Amén. Y dejemos que Dios se glorifique. Amén. Amén. Gloria a Dios.